Bueno, y esta historia que verdaderamente es trágica, la historia de Jean, ayer cerca de las 6 de la tarde, esta noticia en Barrio San Martín, donde finalmente perdía la vida un bebé de apenas 1 año y 3 meses. Estas son las imágenes del trabajo que realizábamos ayer, momentos de extrema congoja tras conocerse este episodio fatídico con una balacera, un ataque ferozmente armado para con una barbería que culminó con un niño de tan solo 1 año fallecido y con su padre con un roce de bala en el hombro. La verdad que el ataque y los momentos de tensión fueron realmente extremas en el reconto y en la seguidilla de un episodio que conmueve porque el niño quedó en el medio de este ataque. La locura extrema y la violencia en su máxima expresión. Estamos trabajando desde muy temprano en el barrio con Marina Napoli y también con Evelyn Arach desde el Centro de Justicia Penal con esta noticia que realmente impacta y angustia. Marina, ¿cómo estás? Buen mediodía. Belén, Luciano, buen mediodía para todos. Se podría decir que uno de los acontecimientos más duros o más dolorosos de los últimos tiempos en los que hemos tenido que trabajar. La muerte de un bebé de 1 año y medio que en agosto iba a cumplir 2 años en medio de una balacera en barrio Roque Sáenz Peña. Fue a la tarde, en el día de ayer, alrededor de las 6 de la tarde, en el lugar, en la casa de Melincue, al 6100, donde estamos trabajando, en la puerta de este domicilio, en el que en este momento se encuentra Valentín, el papá de Jean, junto con sus amigos. Bueno, en esa misma posición, en una situación similar a la que estamos viviendo en este momento, sucedía ayer. Pasa un auto, un Corsa, un Chevrolet Corsa gris, hay un grito que enciende una discusión, una pelea, y allí sentados en el portón donde funciona una barbería que no está habilitada, una barbería, la llamamos así porque es un lugar en donde Valentín le corta el pelo, la barba a los vecinos, amigos, a conocidos. Allí se encontraban Valentín, su primo Gianluca y un amigo Ismael. Ismael era buscado por estos chicos, ya se conocían, hay un grito que enciende esta pelea porque tiene que ver con un vínculo, con una mujer, con la pareja de uno de ellos. Empieza una pelea entre todos ellos en el lugar y hay también una manopla de hierro que destruyen el auto del papá de Valentín, de Daniel, la persona con la que nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar temprano, que es el abuelo de Jean. Rompen el parabrisa y cuando, claro, esto llega a mayores, uno de los chicos, Ismael, es quien agarra una botella de vidrio y rompe la luneta de este auto, de este Chevrolet Corsa gris. Cuando rompe la luneta, ahí es cuando los agresores dicen, vamos a volver. Ismael se va del lugar, los deja a Valentín con Jean en brazos, con su primo, estando en la barbería, y él se va, y claro, a los minutos vuelven, pero no vuelve solamente el Corsa gris, sino que también vuelve acompañado de 2 personas a bordo de una moto. Una de las personas que iba en esa moto desciende y abre fuego contra la barbería, pero en primera instancia lo que hace es apuntar a Daniel, el abuelo de Jean, papá de Valentín. No le da porque lo que hace es refugiarse atrás de su auto. Claro. Daniel trabaja en Correo Argentino, tenía su vehículo justo arriba de la vereda y se ve el impacto de bala en el espejo retrovisor izquierdo. Hay un segundo impacto de bala en el portón de la cochera. El tercero roza a Valentín, tiene su herida en el hombro, y el cuarto termina con la vida de Jean. Tremendo, Marina, la descripción precisa del ataque, de todo lo que sucedió para comprender la atrocidad de lo que hicieron ayer por la tarde. Obviamente el enojo, la trifulca que se armó, la pelea y esta fisonomía con la que hemos amanecido en el día de hoy. Recién incluso mencionábamos que terminó, y describías muy bien, con una herida en el hombro, incluso el padre, pero acá estamos hablando de un bebé fallecido y un padre herido, en un contexto donde podría haber habido incluso
más heridos. Esta imagen que estamos viendo en directo es del padre, corregime si estoy equivocado, pero está allí acompañado de amigos. Sí. Sí, Valentín está en la puerta. Nosotros, por supuesto, que le hemos pedido permiso, le hemos comentado que íbamos a salir en vivo y que lo íbamos a tener a él de fondo y a su domicilio. Me dijo que sí, que no había problemas, pero es el lugar que él decide estar en el día después del fallecimiento de su hijo, que es un lugar en donde ellos están habitualmente, porque hablamos con los vecinos nos comentan, ellos todas las tardes se toman una gaseosa, juegan al truco, están ahí sentados con sus amigos. Valentín tiene 21 años, es muy joven, sus amigos tienen la misma edad y se acaba de ir uno de sus amigos, que es el padrino de Jean, que lo que nos dijo fue: a mí nadie me lo devuelve a mi ahijado. Era esta situación misma la que uno se puede llegar a encontrar y se encontraba hasta este momento todas las tardes en el barrio Roque en Sáenz Peña, en la puerta de la barbería. Y es esta situación que se encontraron también los agresores. Bien, Marina, tuviste la posibilidad hoy de dialogar con la familia, justamente con el papá de Jean, y sobre todo también con los abuelos, ¿no? Sobre todo con el corazón en la mano, después de un momento tan doloroso, y apenas si la justicia puede paliar, ¿no?, un poquito este dolor. Sí, sin dudas que los padres están en shock, los padres de Valentín me refiero, están totalmente en shock, destruidos. Daniel y Fernanda, que nos dieron su testimonio en horas de la mañana, se los nota la tristeza y también el no tener palabras. Y a veces a uno le llama la atención de la manera en que reaccionan las diferentes personas ante una tragedia como esta. Bueno, en este caso ellos decidieron desde el principio salir a hablar con nosotros, salir y dar su versión a la prensa. ¿Por qué? Uno puede entender que a modo de estrategia para conseguir justicia en este caso. Los vecinos también, todos los vecinos han salido y han ofrecido su testimonio, han querido hablar, han contado cómo fue la situación en el día de ayer y sin duda que marcan un antes y un después con respecto a la muerte de Jean, ¿no? Sí. A partir de ahora se va a trabajar y se va a luchar para conseguir justicia. El barrio no es el mismo, la cuadra sin dudas que tampoco lo es y por eso lo que podemos hacer es compartirles el testimonio de los padres de Valentín que nos contaban lo siguiente. Estábamos lo tenía Jean en los brazos y cuando vinieron apenas vi que saca la pistola. Cuando siento que saca la pistola escucho los tiros, siento que me da uno acá, me roza y a Jean lo tenía así y le da el tiro en el corazón de él y yo siento y entré corriendo adentro. Cuando me miro la mano así llena de sangre y lo primero que hice fue salir acá a la calle buscando a mi papá para ir al hospital. Y bueno, fuimos al hospital y ya se me había ido mis brazos. Vos lo haces los trabajos de barbería habitualmente acá sí, y siempre con Jean lo hacías. No. Jean quiso venir con nosotros. No sé por qué me buscaba a mí. Y apenas apareció él fue todo el problema. Ellos, como te digo, vinieron a matar. Le tocó a Jean, pero pudo haber sido yo, pudo haber sido mi mamá, pudo haber sido mi papá, pudo haber sido mi primo, cualquier persona. No sé, escuché que era un problema de baile tampoco. Pasó él en moto con su novia y Ismael le gritó algo. Vino, se pelearon, él vino con una manopla. Se pelearon acá, 2 contra 1, saltó mi primo y se fueron. Ahí rompe la chata con la manopla. Y con el transcurso que se va, Ismael le tira con la botella al Corsair y le rompe el parabrisas. Pasaron 5 minutos y aparecieron. Y ahí fue todo. Como te digo, vinieron a matar. No les importó nada. Igual es familiar la barbería, porque estaba mi otro sobrino con mi sobrinita que le estaba cortando el pelo también, o sea... Estaba también con su hijo de 2 años. Fue todo muy rápido. En el transcurso que yo veo que saca la pistola, disparó. Ni siquiera tuve tiempo de correr para adentro. Cuando me quise cubrir para abrazarlo a Jean ya era tarde. Era muy especial era él. No sé por qué se fue. Es un poco mal. Y quiero justicia. Justicia. Que no salga nunca más. Él y los que estaban con él, que no salga nunca más. Justicia, nada más justicia. Nosotros no molestamos a nadie.
¿Era el único hijo? Dos. Tenemos la revelación del otro. Ahora viene otro bebé en camino. De otro hijo. Sí. Del mayor. El domingo tenemos la revelación del sexo. Justo el domingo. Ahora, ¿quiénes fue? ¿Vos fuiste quien lo llevó al Roque Sáenz Peña? Sí, fuimos con mi hijo y con Jean los tres al Roque Sáenz Peña. Y en ese momento, ¿cómo fue? ¿Ustedes subieron, lo llevaron en un auto particular o llegó la ambulancia? En la chata mismo, agarramos chata y nos fuimos y lo llevaba a UPA y hablándole para que reaccione y no reaccionaba para nada. Llegamos al hospital, ahí quedó y dijeron que le habían pegado un tiro en el corazón y que lo estaban tratando de revivir. Tremendo este testimonio, Marina, que recogías durante hoy a la mañana, y esta imagen, ¿no? La imagen de la desolación en directo de un padre acompañado de un amigo en la puerta de donde ocurrió todo, donde le acaban de arrebatar la vida justamente a su pequeño bebé. Y yo recién mencionaba que de milagro no estamos hablando de más víctimas, porque fue un ataque a mansalva. Tiraron prácticamente sin mirar a quién y sin medir las consecuencias. Y allí estaba una persona, un niño completamente inocente. Hubo intervención importante, entiendo también, de vecinos para retener a los atacantes. Así es, porque nosotros lo que podemos hacer es ubicar más o menos los lugares en donde en primera instancia fue el primer momento violento. El primer momento violento se da justo en la puerta de la barbería, en el portón, porque en un momento cuando finaliza esa pelea ellos ingresan, pero el auto del papá de Valentín estaba sobre la vereda y ahí es cuando uno puede notar el momento que se dio que también rompen el parabrisas del auto, pero luego cuando se da el segundo momento violento, que es cuando ellos vuelven con la moto, donde bajan y donde prenden fuego, donde abren fuego, bien digo, los chicos de la moto, o sea, lo que hacen, los agresores, lo que hacen es subirse, pero caen sobre la vereda a los pocos metros. En el momento en que caen sobre la vereda, los vecinos escuchan las detonaciones y uno de ellos, que es un gendarme que estaba de civil, sale de su domicilio, sale a correr, lo retiene y otro vecino, que también tuvimos la posibilidad de hablar con él, colabora en esto, ¿no? En retener al agresor, quien había disparado hacia la barbería y quien termina con la vida de Jean. Lo que hacen es retenerlo hasta el momento en que llegue la policía. En ese instante, en ese momento, en ese transcurso en el que están reteniendo al agresor, Valentín y su papá Daniel, en un auto particular, llevan al Roque Sáenz Peña, el hospital que queda a tan solo 6 cuadras del lugar donde estamos trabajando, a Jean, pero ya llega sin vida al lugar. Nosotros tenemos el testimonio del vecino que colabora en retener al agresor en este caso. Dale, lo compartimos, Marina. Mira, yo estaba dentro de mi casa. Lo que sé que pasó es que hubo una discusión previa con este pibe Ismael y vinieron en el auto un Corsa gris, discusión de por medio, el pibe le rompió la luneta trasera con una botella o algo así. Se fueron. Después a los 40 minutos más o menos, calculo eso fue, no vi la hora, pero tipo 6 y pico de la tarde fue que dijeron que fue. Volvieron. Escuché un ruido raro, ya te digo, unas detonaciones que parecían chasquibum fuerte. Me pareció que, después calculé que eran de un calibre bajo. Y cuando salgo veo toda la escena, la corrida, una moto tirada allá cerca de la esquina, que eso no se dijo ayer, ni siquiera figuró, que era donde iba este muchacho, el asesino, y lo estaban corriendo todos los muchachos y bueno, en la casa del muchacho el gendarme, fue donde lo pudimos agarrar. Y yo lo agarré del cuello y lo retuve en el piso hasta que llegó la policía. La moto desapareció, aparentemente, por lo que me enteré, se la llevó este muchacho Ismael, que desapareció del lugar.
tengo entendido que la moto y que fue el que agarramos ayer, es que fue el que llegó hasta la puerta de la barbería, primero le disparó al abuelo del bebé, que estaba acá afuera con la chata que él usa para trabajar, y alcanzó a esquivar la primer bala, y después se asomó adentro de la barbería y bueno, hizo lo que hizo. Bueno, con una verdadera locura, ¿no? A medida que vamos escuchando los relatos, el testimonio, un ataque, ningún ataque, ¿no? Se justifica, pero en el que decimos murió un bebé y podría haber más personas heridas es totalmente demencial. Bueno, ahí lo vemos entonces en imágenes que estamos compartiendo ahora en vivo. Está el papá sentado en la vereda de su casa, devastado, ¿no? Después, bueno, de haber perdido lo más importante, ¿no? Que tiene una familia, Cone. Sí, y si uno se pregunta, bueno, ¿qué está haciendo en la puerta? No pueden estar en el interior. O sea, no, lo que nos comenta uno de sus amigos es, adentro está su familia, están sus papás, están los tíos, primos, hermanos, están destruidos. Prefiere estar afuera tomando aire, porque aunque no lo crean, por más que estemos trabajando algunos medios en el lugar, es un lugar en donde, aunque sea, puede respirar. Es por eso que Valentín decide estar en este momento en la puerta de su casa, en donde funciona su barbería y en donde ocurrió toda esta tragedia en el día de ayer. Marina, en minutos vamos a estar ya con Evelyn Arach desde el Centro de Justicia Penal, porque vamos compartiendo imágenes de la detención de los 4 implicados en este caso, pero vos tuviste la oportunidad de ingresar al interior de la barbería. Estamos compartiendo, de hecho, imágenes de su interior, la camioneta completamente también destrozada y con rastros de ataques. Pero hay una imagen que me parece muy significativa para describir el horror que se vivió en esta zona de Melincua, el 6600, que es los juguetes del pequeño Jan, que a menudo estaba ahí, acompañando a su padre en la barbería. Sí, muy amablemente nos abrieron el portón, Daniel nos abrió el portón para que tomemos unas imágenes, para que veamos cómo funcionaba la barbería. En el interior se ve un espejo, algunos elementos que utiliza para poder trabajar Valentín, pero también repleto de juguetes. Cuando le pregunto a Valentín sobre eso, lo que nos dice es, él no está con la mamá de Gian, no son pareja. Lo que hacía Gian era venirse porque le encantaba pasar la tarde con él y con los amigos. Se divertía, jugaba y estaba entre medio de todos ellos todas las tardes. Bien. Y ahí pudimos ver los juguetes. Y también estaba el auto de su papá, que es el que nosotros les comentamos que tenía el parabrisas roto por esta manopla y que tenía el impacto de la bala en el espejo retrovisor izquierdo. Bien, Marina. Bueno, en minutos vamos a volver a hacer contacto. Estamos trabajando con Evelyn Arach desde el Centro de Justicia Penal. A esta hora, Eve, nos preguntamos cuáles son las novedades con respecto a los 4 detenidos por este brutal crimen. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola, Eve. Buen mediodía, Belén, Lucha. Bueno, lo que tenemos para contarles es que los 4 tienen antecedentes penales por microtráfico, por ataques contra la propiedad y también por balaceras. Estamos hablando de gente violenta que vivía en un mismo barrio. Todo pasa en el mismo barrio. Vamos a contar la secuencia de cómo son detenidas estas 4 personas y demoradas otras 2. A ver, el primer detenido es el que contaba Marina, el que es retenido por un vecino y por un gendarme. Bien, sí, ese sería, chico muy joven. Ese sería quien dispara, ¿no? El primer detenido. Sí. Ese sería quien dispara. Bien. Por eso es la persona a la que prácticamente los vecinos quieren linchar. Exacto. Claro. Lo detienen en el mismo lugar y lo llevan a la comisaría 15ª. En ese momento también algunos vecinos dan cuenta que cuando se suben al Chevrolet Corsa color gris, los 3 cómplices paran en una esquina, la esquina de Bucle y Patricias Argentinas, muy cerquita de donde queda Melincua 6100, todo en el mismo barrio, y se baja a una casa. Bueno, la policía, al enterarse de este dato, corre para ingresar al lugar. Sabemos que a partir de las nuevas leyes ya no necesitan una orden de allanamiento con un dato, y más en un hecho tan grave, basta para ingresar. Cuando quieren ingresar, una mujer de 50 años intenta frenarlo, luego un hombre de 45 años, lo apartan, alcanzan a agarrar al delincuente cuando ya estaba en el techo, lo bajan y atención con este dato, porque le encuentran un arma de fuego de grueso calibre,
un ladrillo de cocaína y un precursor químico para estirar la cocaína. Era una persona muy joven vinculado al mundo del AMPA, ¿sí? ¿Qué pasa con los otros 2 detenidos? Sí. Hasta acá tenemos 2 detenidos y 2 demorados. Exacto. Sí. Los otros 2 detenidos los encuentran en un mismo lugar, Patricias Argentinas 336, ahí funciona una cochera, estaban tratando de guardar el auto, un auto Chevrolet color gris que había visto todo el barrio y que ahí la colaboración de los vecinos fue clave, llaman al 911 y le dicen los otros 2 que faltan están acá y detienen a un hombre de apellido Vallejos y otro de apellido Almada que hoy están tras las rejas. ¿Qué edades tienen los detenidos? Sí. Entre 21 y 45 años aproximadamente. Estamos esperando la palabra de la fiscal Agustina Eigris de violencia altamente lesiva, que nos va a dar el detalle respecto a los antecedentes, más allá de lo que nosotros podemos conocer en fase preliminar, a la mecánica del hecho y también al motivo de la discusión, porque digo, estamos hablando de 4 delincuentes, de personas vinculadas al mundo narcocriminal. Sí. ¿Por qué discutían? ¿Cómo se originó la discusión? Y lo otro, este chico Ismael, que ingresa a la barbería, ingresa para refugiarse de alguna manera y después huye dejando a su amigo totalmente indefenso. Es lo que pareciera indicar. Ese es otro tema, Eve, que seguramente lo va a dilucidar la fiscal cuando hable en conferencia de prensa en escasos minutos, por eso estamos trabajando en directo allí desde el lugar. El rol, ¿no? Porque llegan en el auto y da la impresión que lo terminan abandonando, si se quiere, al que primero detienen en el día de ayer, que estaba con la camiseta alternativa de Newell, que compartíamos de hecho durante la noche. Después se dan estos allanamientos que vos bien mencionás, secuestran drogas, encuentran el auto y detienen a los otros 3. Digo, están implicados en el ataque, pero también habrá que ver el rol de cada uno, ¿no? Porque lo llevaron hasta ahí y después lo dejaron abandonado. Sí, claro, cuando vieron que los vecinos los estaban por linchar, subieron al auto y salieron raudamente escapando y dejando al amigo en el lugar, que bueno, lo salva el gendarme en realidad de que los linchen los vecinos, ¿no? Porque había mucha bronca, mucho enojo, mucha zozobra, como indicaba recién Marina. Lo cierto es que estas 4 personas están detenidas, uno seguramente será imputado como homicida, hay testigos del hecho y es presumiblemente que los otros 3 sean imputados como partícipes necesarios, porque todos participaron de esa discusión, todos estuvieron en el lugar y hay un dato que es la premeditación, es decir, discuten y no es que en el momento de la discusión sacan el arma. Claro, si vos en ese momento sacás el arma, quizás un abogado podría decir fue una emoción violenta, pero vos te vas, prometés volvés con un arma, en los 5 minutos que tenés para llegar al lugar, tenés 5 minutos para pensar qué vas a hacer, y lo que hacen es disparar 4 tiros y matar a un bebé. Esto da un grado de premeditación que es agravante de la pena, con lo cual entendemos que no tienen nada fácil la situación, estas 4 personas que hoy están detenidas, y que más allá de este hecho tan tremendo que es el homicidio, habrá que ver a qué banda criminal pertenecen. Banda narcocriminal, Eve, ¿no? En principio nos arriesgamos a decir esto porque los datos que vos dabas recién, ¿no? Con respecto a lo hallado en las inmediaciones del lugar, en el techo, la balanza, los químicos para estirar droga, digo, hubo una discusión, hubo una balacera, evidentemente este conflicto tiene que ver con alguna cuestión narcocriminal, ¿no? Prácticamente no nos quedan dudas, será la justicia, ¿no? Quien va a dar detalles en los próximos minutos, pero digo, la historia empieza a cerrar, sobre todo, cuál podría llegar a ser el nudo principal de para que esta discusión termine así. Yo, Eve, te quería consultar porque hay un trascendido que incluso circuló en los últimos minutos respecto a de dónde se conocían. Es decir, ¿había una disputa previa en un boliche? ¿Hubo una disputa previa en un boliche el fin de semana? ¿De eso se sabe algo? Esa es una de las hipótesis. Lo que está claro es que sí se conocían, que eran todos del mismo barrio. Digo, Ismael, el chico que va a sentarse a la barbería, a refugiarse probablemente, era del mismo barrio que el barbero y del mismo barrio que los atacantes. Por eso también las detenciones se producen casi en el momento, porque todo pasa en un mismo barrio. Y como decía Marina, un mismo barrio que no va a ser el mismo. ¿Por qué tenemos un bebé sin vida, una familia destrozada y
a 4 personas tras las rejas. También habrá que investigar a este chico Ismael cuál fue su rol, si tiene algún vínculo con alguno de estas personas y cuál es, o se trató simplemente de una discusión callejera, pero está claro que los 4 detenidos, como bien decía en Belén, están vinculados al mundo narcocriminal y están siendo investigados en este momento por la tropa de operaciones especiales de la policía. Bien, Eve, la última, ¿para qué hora se espera entonces la conferencia de prensa? La conferencia de prensa está prevista aproximadamente a la 1:15. Bien. Esperamos que Agustina Igris dé más detalles. Es un caso muy resonante y, por supuesto, todos los medios acá esperando la información oficial. Gracias, Eve, nos reencontramos. Hasta luego.